Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había de mirar yo a una virgen? A menudo hay una idea equivocada de que la inmoralidad sexual surge del corazón, como si fuera una cuestión de sentimiento o pensamiento que conduce directamente a la acción. Sin embargo, esto pasa por alto un paso inicial importante. La inmoralidad sexual no comienza en el corazón. Más bien, el corazón está involucrado en una fase posterior. Esta progresión fue entendida por Job, quien reconoció que la inmoralidad sexual primero surge de lo que uno elige observar. Por ejemplo, si se permitiera mirar a una mujer con lujuria, su corazón entonces se involucraría en esos pensamientos, llevándolo eventualmente hacia el pecado. Para protegerse contra esto, Job se comprometió a no mirar a las mujeres con lujuria, un compromiso que David, en cambio, no logró hacer, lo que resultó en su caída. El libro de los Proverbios ofrece advertencias explícitas contra seguir el camino del adulterio, comparando la cama de una adúltera con la tumba. La Biblia está repleta de admoniciones sobre la inmoralidad sexual, reflejando su desafío pervasivo incluso entre los cristianos. Es un problema con el que muchos luchan a pesar de la clara guía bíblica en contrario. Consideremos una de las advertencias bíblicas contra la inmoralidad sexual como ilustración. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, el que tal hace a su propia alma se daña. Esto demuestra claramente que no todos los pecados son iguales. De hecho, aunque todo pecado finalmente lleva a la muerte, difieren significativamente en naturaleza y consecuencia. Por ejemplo, decir una mentira no daña directamente el propio cuerpo ni destruye el alma de la misma manera que otros pecados podrían hacerlo. La Biblia menciona específicamente que el adulterio, a diferencia del robo o la mentira, resulta en la destrucción del alma propia. La inmoralidad sexual es particularmente grave. Es un concepto que creo que nosotros como humanos no entendemos completamente o apreciamos la seriedad de la misma. La inmoralidad sexual es un problema crítico que no debe tomarse a la ligera, especialmente dentro de la Iglesia. Un aspecto significativo de este desafío hoy en día es la pornografía. En lugar de usar consistentemente la palabra pornografía, la referiré como videos impíos, porque eso es exactamente lo que es, impío. Este tema es de gran preocupación en el cristianismo y requiere atención urgente dentro de las comunidades eclesiásticas. Muchas personas pueden evitar mirar lujuriosamente a otros, pero secretamente se involucran en ver lo que puede ser llamado videos impíos. No es raro encontrar personas que condenan públicamente la lujuria y el comportamiento promiscuo, pero luchan en privado con una adicción a verlos. Los impactos de ver videos impíos en Internet van más allá de una simple adicción y falla moral, ya que afecta profundamente el bienestar psicológico individual. La prevalencia del consumo de pornografía es alarmante. Aproximadamente 40 millones de estadounidenses ven regularmente pornografía, representando un 35% de todas las descargas en Internet. Incluso entre los líderes de la Iglesia, las estadísticas son preocupantes. 1 de cada 5 pastores de jóvenes y 1 de cada 7 pastores principales reportan ver videos impíos regularmente. Creo que este número podría ser mayor, ya que no todos los pastores o líderes juveniles admitirían tener una adicción a los videos impíos. Más del 70% de cristianos o miembros de la Iglesia luchan con este problema, viendo videos impíos al menos una vez al mes. Además, la gran mayoría de adolescentes y adultos jóvenes, el 90% y el 96% respectivamente, muestran actitudes hacia la pornografía que van desde la promoción y aceptación hasta la neutralidad. Cada segundo, 28.258 usuarios están viendo pornografía en Internet,
y cada segundo se gastan aproximadamente 3.075 en videos impíos en Internet. Cada día se realizan 68 millones de búsquedas relacionadas con videos impíos, lo que representa el 25% del total de búsquedas. Y lo que sorprende a muchos es que 1/3 de los espectadores de pornografía son mujeres. Job 31.1 establece un testimonio convincente de su rectitud cuando declara un pacto con sus ojos para no mirar lujuriosamente a una joven. Este pronunciamiento se encuentra en Job 31, un capítulo donde Job articula su defensa final de la integridad. Dentro de este pasaje, Job detalla varias acciones virtuosas que emprendió para mantener su integridad ante el Señor. Notablemente, prioriza su compromiso de proteger sus ojos de miradas lujuriosas por encima de todas las demás acciones. Esta elección subraya la profunda importancia que Job otorga a la pureza de la vista como piedra angular de una vida justa. El hecho de comenzar su lista con un juramento para controlar su mirada revela mucho sobre el marco ético dentro del cual operaba Job. Sugiere que la capacidad de abstenerse de miradas lujuriosas es una medida crítica de la rectitud y la inocencia general de una persona. Esta perspectiva no es única de Job, sino que resuena a lo largo de las enseñanzas bíblicas y se refleja en la caracterización de Job como un hombre recto e irreprochable, un designio que habla de su fortaleza moral e integridad espiritual. Además, el pacto resalta una verdad universalmente reconocida. Los ojos sirven como una puerta de entrada a través de la cual la lujuria puede entrar, afectando particularmente a los hombres. Sin embargo, las mujeres tampoco son inmunes a esto. Una mirada lujuriosa puede crear diversas fortalezas en tu vida. Una vez que Satanás tiene una fortaleza, no la cederá fácilmente. Esto explica por qué muchas personas luchan por detenerse, se encuentran luchando contra el mismo pecado durante 10, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una fortaleza. Con solo 1, 2, 3 clics, obtienes acceso a otro mundo. Cuanto más te sumerges en este mundo, más profunda se vuelve la fortaleza y más apretadas son las garras que te rodean. Vivimos en una época de cambios sin precedentes, donde el tejido mismo de la moralidad y el comportamiento humano está experimentando una transformación. Esta era se caracteriza por la facilidad con la que el pecado puede ser entregado a nuestras puertas, similar a pedir un producto en línea. Con solo unos pocos clics, las personas pueden encontrarse sumergidas en un mundo que, en el mejor de los casos, es moralmente ambiguo y, en el peor de los casos, francamente demoníaco. Esta proximidad digital al pecado no solo lo ha hecho más accesible, sino que también ha alterado nuestra percepción de él. El compromiso frecuente de las personas con el pecado a través de varias plataformas digitales ha llevado a una desensibilización hacia comportamientos y contenidos que alguna vez fueron universalmente condenados. A medida que las personas se vuelven cada vez más arraigadas en sus pecados, hay una tendencia creciente a normalizar tales comportamientos. Lo que una vez se consideró descabellado o dañino ahora, se ve a menudo como una parte inseparable de la identidad o el estilo de vida de uno. Este cambio en la percepción no es solo un cambio en las normas sociales, sino una alteración fundamental en cómo los individuos internalizan y racionalizan el pecado. El bombardeo constante de contenido pecaminoso combinado con la validación social ha difuminado la línea entre el bien y el mal para muchos, llevando a un estado donde lo anormal se convierte en normal y lo dañino se vuelve aceptable. Esta normalización del pecado es un desarrollo preocupante, ya que significa un alejamiento de los anclajes morales tradicionales. La idea de que uno puede ordenar el pecado a su puerta tan fácilmente como pedir comida o ropa en línea
ilustra la comercialización del vicio en la sociedad actual. Esta facilidad de acceso, combinada con un entorno que a menudo celebra en lugar de condenar ciertos tipos de pecado, ha facilitado un cambio cultural. El pecado ya no es algo que se debe evitar o arrepentirse. Cada vez más se ve como una elección personal o una expresión sin peso moral. Además, esta era está marcada por la evolución en el comportamiento humano y las relaciones en el mundo digital. Si bien ofrece numerosos beneficios, también plantea desafíos significativos a nuestra brújula moral. El anonimato y la distancia proporcionados por las pantallas pueden llevar a las personas a participar en acciones que de otra manera evitarían en la vida real. Esta desconexión de las consecuencias tangibles de nuestras acciones ha contribuido aún más al cambiante panorama de la moralidad. El problema con esta fortaleza es que introduce otras fortalezas. Una vez que la pornografía se convierte en una fortaleza, la lujuria se convierte en una fortaleza, lo que luego conduce a otra fortaleza, la fornicación. A su vez, la fornicación se escalona hacia el adulterio cuando uno está casado. Una fortaleza abre la puerta a más. Lo que sucede en el mundo invisible cuando ves pornografía es que alimenta y nutre la lujuria, proporcionándole todo lo que necesita para crecer. ¿Por qué crees que Job hizo un pacto con sus ojos? La idea de un pacto, un término de origen latino que significa venir juntos, presupone que dos o más partes se reúnen para hacer un contrato, acordando promesas, estipulaciones, privilegios y responsabilidades. Él estaba de acuerdo con sus ojos sobre lo que miraría. Job 31.1 dice: «Hice un pacto con mis ojos. ¿Por qué entonces había de pensar en una joven?». La lujuria es algo con lo que no se debe jugar. El profundo entendimiento de Job de que Dios es omnipresente y omnisciente, viendo todo lo que hacemos y completamente consciente de nuestras acciones, sirve como una verdad fundamental para vivir una vida justa. Reconoció que ningún aspecto de nuestras vidas, especialmente nuestros pecados, puede ser ocultado de Dios. Esta conciencia informó el enfoque de vida de Job, obligándolo a vivir de una manera que se alineara con las expectativas divinas. La realidad es clara. Aunque es posible ocultar aspectos de nuestras vidas a nuestros cónyuges, pastores o cualquier otra persona en nuestros círculos sociales, al final de nuestro viaje terrenal, no rendiremos cuentas ante ellos. La responsabilidad última recae ante Dios, el único ser del cual nada puede ser ocultado. Esta realización impulsa la importancia de esforzarse por llevar una vida recta e irreprochable a los ojos de Dios. En el mundo actual, donde la exposición a contenido inapropiado, particularmente videos impíos, es extremadamente alta, adoptar el principio de hacer un pacto con nuestros ojos, como lo hizo Job, se vuelve cada vez más pertinente. Vivimos en una era marcada por una avalancha de tentaciones sin paralelo en los anales de la historia humana. Estas tentaciones no solo son más accesibles, sino también más variadas y tentadoras. En una sociedad cada vez más compleja, la necesidad de proteger nuestros sentidos, especialmente nuestra vista, es más crítica que nunca. Hacer un pacto con nuestros ojos, en esencia, es comprometernos con una vigilancia disciplinada sobre lo que elegimos ver y con lo que nos involucramos. Este compromiso no se trata simplemente de evitar materiales explícitos, se extiende a todas las formas de contenido que pueden desviarnos del camino de la rectitud. Como Job, se nos recuerda que la omnipresencia de Dios incluye una conciencia de nuestros pensamientos y acciones más íntimos. Nada escapa a su vista. Este conocimiento no debería incitar miedo, sino inspirar una reverencia purificadora que guíe nuestras decisiones y comportamientos. Entretener pensamientos lujuriosos,
Participar en acciones que comprometan nuestra integridad moral y cualquier forma de inmoralidad sexual son vistas por Dios. Comprender esto debería servir como un disuasivo para tales comportamientos, pero más importante aún, debería motivarnos a cultivar una vida de pureza y devoción. El concepto de que Dios siempre nos está observando no solo debe actuar como un freno contra la transgresión, sino también como un consuelo, sabiendo que nuestros esfuerzos por vivir una vida santa e irreprochable son reconocidos por Él. En esta era de tentación, hacer un pacto con nuestros ojos, eligiendo deliberadamente a qué nos exponemos, no solo es aconsejable, sino un acto necesario de higiene espiritual. Es una declaración de nuestro compromiso de vivir de una manera que honre a Dios, reconociendo su constante presencia en nuestras vidas. Como Job, nuestro objetivo debería ser llevar vidas que reflejen nuestra conciencia de la supervisión perpetua de Dios, esforzándonos siempre por vivir de manera que le sean agradables, sabiendo plenamente que nuestra responsabilidad última es con el Criador que lo ve todo. En los últimos años, la sociedad ha sido testigo de un marcado declive en el autocontrol, con tasas de adicción a sustancias como el alcohol y las drogas aumentando alarmantemente. Esta erosión de la autodisciplina se extiende más allá del abuso de sustancias, permeando áreas de nuestras vidas que a primera vista parecen inofensivas o incluso culturalmente respaldadas. Los últimos 5 años, en particular, han sido un testimonio de este declive, un período en el que el tejido de la restricción social ha sido inequívocamente enmarcado. La pandemia en 2020 sirvió como un catalizador para esta tendencia empeoramiento. Encerrados en aislamiento, muchos recurrieron a sustancias en busca de consuelo, lo que llevó a un aumento del 23% en las tasas de adicción al alcohol y un aumento del 16% en el consumo de drogas entre los usuarios preexistentes. El año consecuente, 2021, vio un desgarrador aumento del 15% en las muertes por sobredosis, en paralelo con el aumento del abuso de sustancias. Las normas sociales en torno a la promiscuidad la evolución de la cultura de los encuentros casuales impulsada por aplicaciones de citas y redes sociales ejemplifica un cambio más amplio hacia la gratificación inmediata y la erosión del autocontrol. Hay aplicaciones que pueden abrirte a un interminable pozo de nuevas conexiones y parejas. En mi época tenías que acercarte físicamente a una persona. Ahora hay aplicaciones que te muestran a todos los que están disponibles dentro de un radio de 1 milla o incluso hasta un radio de 50 metros de tu ubicación. No es de extrañar que la cultura de los encuentros casuales esté en aumento. Nunca ha sido tan fácil. Este fenómeno cultural, aunque celebrado por algunos como liberación, lleva consigo no solo el riesgo de daño físico, sino también repercusiones psicológicas y emocionales profundas. La aceptación e incluso la glamorización de la promiscuidad hablan de un mal social más profundo, un anhelo de conexión y validación buscado en lo efímero y lo superficial. No fuimos diseñados para pasar de una cama a otra. No fuimos diseñados por nuestro Creador para enamorarnos y desenamorarnos, pero estamos viviendo en una época en la que las personas se enamoran y desenamoran como cambian de ropa. Otra manifestación de esta tendencia ha sido exacerbada por la era digital. La facilidad de comprar en línea combinada con el marketing dirigido que explota nuestras vulnerabilidades psicológicas ha llevado a un aumento en la compra compulsiva. Esta adicción no solo agota los recursos financieros, sino que también alimenta un ciclo de consumo y insatisfacción, donde el acto de comprar se convierte en un bálsamo temporal para necesidades más profundas no abordadas. Para algunas personas no están quebradas, simplemente carecen de autocontrol,
están viviendo más allá de sus medios, siendo irresponsables con su dinero debido a la falta de autocontrol. De manera similar, la adicción al juego ha prosperado en este entorno de autocontrol disminuido. La accesibilidad de las plataformas de juego en línea junto con la publicidad agresiva ha hecho más fácil que nunca caer en la trampa del juego. La emoción de la apuesta, la persecución de pérdidas refleja una lucha social más amplia con la impulsividad y la búsqueda de recompensas instantáneas y riesgosas sobre el bienestar a largo plazo. El consumo de pornografía está en aumento. ¿Sabías que en 2123, uno de los 10 sitios web más visitados es un sitio de pornografía? Esta es la realidad en la que vivimos ahora. Extrañamente, lo que mucha gente no se da cuenta es que este deterioro en la falta de autocontrol está predicho en las Escrituras. Esta falta de autocontrol es una señal del fin de los tiempos que está ocurriendo ante nuestros ojos, pero la gente no se da cuenta. 2 Timoteo 3, 1, 4. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amantes de sí mismos, codiciosos, fanfarrones, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, imprudentes, engreídos, amadores de los placeres más que de Dios. En el versículo 3 hay una palabra en la que nos enfocaremos hoy, y esa es sin dominio propio. ¿Qué significa sin dominio propio en este contexto? Significa carecer de moderación o autocontrol, especialmente en cuanto a los deseos sexuales. Puedo decir con confianza que uno de los planes y tácticas finales del diablo en los últimos días es inculcar en los corazones de hombres y mujeres una falta de autocontrol, no solo en el área del sexo, sino en otras áreas como las drogas, el alcohol, la comida, el trabajo, las finanzas y las compras. El enemigo busca asegurarse de que las personas se conviertan en esclavos de la pasión, esclavos de sus deseos desenfrenados. Una de las maneras en que lo hace es a través de la sociedad y los estándares sociales. La sociedad está cambiando constantemente y alejándose del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y acercándose más a los estándares del Dios de este mundo. Las personas están empezando a cambiar, se están alejando cada vez más de las instrucciones de la Biblia y se están acercando al Dios de este mundo. Solo porque el mundo dice que algo es correcto, no significa que la Biblia esté de acuerdo con ello. Observando los eventos que se desarrollan en el mundo hoy en día, uno no puede dejar de notar la prevalencia del mal y la maldad humana en la tierra. Las personas participan abiertamente en acciones y comportamientos que son pecaminosos según los santos estándares de Dios, y esto te lleva a cuestionar los motivos detrás de tales comportamientos reprehensibles, y la respuesta es la falta de autocontrol. El espectro de la maldad abarca desde el asesinato y la idolatría hasta el robo y la inmoralidad sexual, y todos estos actos comparten un denominador común: la ausencia de autocontrol. Esta única falla es la raíz de todo pecado. Por ejemplo, el robo surge de una incapacidad para resistir tomar lo que pertenece a otros, mientras que el adulterio resulta de no poder controlar los deseos sexuales hacia otra persona. La esencia del autocontrol, o más bien su falta, juega un papel fundamental en el aumento del mal. La razón por la cual las personas fornican es debido a la falta de autocontrol. La razón por la cual las personas cometen adulterio está aquí, en esta falta de autocontrol. El motivo por el cual las personas usan drogas está aquí, en esta falta de autocontrol. El motivo por el cual las personas asesinan a otros es debido a una falta de autocontrol. ¿Has visto la época en la que estás viviendo? Estás viviendo en una época en la que las personas no tienen ningún respeto, absolutamente ningún respeto por la vida humana.
Hay personas que quitan la vida de alguien sin pensarlo 2 veces y se van a dormir por la noche como si nada hubiera pasado. La importancia de la autodisciplina no puede ser exagerada, sin embargo, frecuentemente se pasa por alto. Las personas a menudo reconocen la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto y son conscientes de las posibles consecuencias de sus acciones. A pesar de este conocimiento, continúan con decisiones que llevan al arrepentimiento y la autorreprochación, como participar en encuentros sexuales innecesarios. Este comportamiento paradójico subraya una profunda deficiencia en el autocontrol, resaltando su importancia en mitigar el mal y fomentar una sociedad más ética. No quieres usar esas drogas, pero te sientes atraído hacia ellas. ¿Por qué? Por falta de autocontrol. Tienes cuentas que pagar, pero priorizas comprar ropa que no necesitas. ¿Por qué? Por falta de autocontrol. No quieres estar involucrado en adulterio, pero sigues cometiendo adulterio. La razón por la que estás engañando no es porque no ames a tu esposo. Lo amas con todo tu corazón. Es un buen hombre, y lo amas, y no quieres perder a tu familia, pero no puedes detener esta relación secreta que estás teniendo. ¿Por qué? Por falta de autocontrol. No quieres estar constantemente engañando a tu esposa. Lo has intentado todo, pero simplemente no puedes dejar de engañar a tu esposa. ¿Por qué? Por falta de autocontrol. Odias la pornografía, la odias con todo tu corazón. Sabes que está desperdiciando tu tiempo. Sabes que esta adicción a ver videos impíos en Internet te está frenando de convertirte en una mejor persona. Pasas horas interminables viendo estos videos impíos. ¿Por qué? Por falta de autocontrol. Solo piensa en lo que podrías llegar a ser. Piensa en lo que podrías lograr. Piensa en los lugares a los que podrías ir, en las cosas que podrías lograr si no pasaras horas interminables en estos sitios impíos. Todos los aspectos de tu vida mejorarían si superaras esta adicción. Sin embargo, esta adicción a ver videos impíos ha sido parte de tu vida durante tanto tiempo que la aceptas. Te has resignado al punto de que estás cómodo con este pecado y estás envejeciendo albergando este pecado secreto de ver videos impíos, un pecado secreto que estás ocultando a tu esposa, merodeando por tu propia casa para cometer este pecado. Y estás envejeciendo alimentando este pecado, aceptándolo como parte de tu vida simplemente por falta de autocontrol. Pero en lo más profundo de tu corazón, en tus corazones sabes que el pecado de ver videos impíos y masturbarse está mal. No te acostumbres al pecado, sea cual sea. No te acostumbres al pecado. Odia el pecado. Ódialo. El diablo comprende la importancia de socavar el autocontrol entre las personas. Sabe que si puede hacer que las personas abandonen esta virtud, será más fácil tentarlas hacia caminos malévolos. La Biblia, en el 2 capítulo de Timoteo, advierte que surgirán tiempos peligrosos en los últimos días. Actualmente estamos viviendo estos tiempos, presenciando el cumplimiento de los eventos proféticos enumerados en el 2 capítulo de Timoteo. El signo clave de estos tiempos en los que nos estamos enfocando hoy, como destaca la Escritura, es una falta generalizada de autocontrol, descrita como incontinencia. Esto sugiere una sociedad donde las personas han dejado de lado el autocontrol, dejando sin brújula moral para guiar sus acciones. ¿Y no ves que la misma sociedad en la que vives te bombardea con tentaciones al pecado? Te presiona para que no vivas una vida de autocontrol. Está construida para animarte a vivir una vida incontinente. La ausencia de autocontrol señala un problema más profundo, un vacío del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de una persona, una de las marcas evidentes es el autocontrol. Por lo tanto, poseer autocontrol
equivale a permitir que el Espíritu Santo dirija la vida de uno, a guiar tu vida. El autocontrol surge como una manifestación directa de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Gálatas 5:22-23 lo afirma diciendo: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este pasaje subraya que el autocontrol, junto con otras virtudes, es un resultado de vivir en armonía con el Espíritu Santo. Considera un automóvil, su mecanismo de control esencial es el volante, sin el cual conducir es imposible. Ahora imagina un automóvil nuevo sin problemas. Su longevidad, ya sean días o años, depende en gran medida del conductor. Una persona inexperta, sin experiencia detrás del volante, podría llevar a accidentes y daños consecuentes al automóvil. Por el contrario, un conductor profesional con licencia probablemente mantendrá el automóvil en buenas condiciones, evitando daños prematuros. De manera similar, nuestras vidas se asemejan a este automóvil. Necesitamos un conductor, un papel que podemos asumir nosotros mismos o delegar a otra persona. El alcance del viaje de nuestra vida y los éxitos que logremos dependen de la elección de este conductor. Surge entonces una pregunta crítica: ¿quién está controlando mi vida? Esta pregunta exige una respuesta concreta. ¿Es tu carne o el Espíritu Santo quien dirige tu vida? Puedes discernir la respuesta examinando tu vida. Si exhibe las obras de la carne como se enumeran en Gálatas 5:19-21, adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, indica el dominio de la carne. La Escritura advierte que aquellos que participan en tales comportamientos no heredarán el reino de Dios, instando a una reflexión sobre la fuerza impulsora en tu vida. Si estás viviendo una vida adúltera, tu carne controla tu vida y no el Espíritu Santo. Si estás viviendo una vida idólatra, tu carne controla tu vida y no el Espíritu Santo. Si estás viviendo una vida llena de odio, tu carne controla tu vida y no el Espíritu Santo. Si estás viviendo una vida sádica, tu carne controla tu vida y no el Espíritu Santo. ¿Estás viviendo una vida de obediencia a la palabra de Dios? ¿Estás viviendo una vida de autocontrol? Solo tú puedes responder a esta pregunta. No conozco los detalles de tu vida. No sé lo que haces detrás de puertas cerradas. No sé qué haces cuando nadie está mirando. Responde esta pregunta hoy. ¿Estoy viviendo una vida de autocontrol? La Biblia es clara en que en los últimos días cada vez menos personas tendrán autocontrol, y esto es exactamente lo que estamos presenciando. Sin embargo, la Biblia nos asegura que si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, viviremos vidas de autocontrol. El fruto del autocontrol será evidente en nuestras vidas. Dices que eres cristiano. Demuéstralo viviendo una vida de autocontrol. Dices que estás lleno del Espíritu Santo. Demuéstralo viviendo una vida de autocontrol. Ponte en conclusión, la importancia del autocontrol en nuestras vidas es fundamental. Como hemos visto, la falta de autocontrol puede llevarnos por caminos peligrosos y alejarnos de la voluntad de Dios. Es vital reflexionar sobre quién está dirigiendo nuestras vidas, nuestra carne o el Espíritu Santo. Les invito a comentar qué han aprendido con el contenido de hoy y cómo planean aplicar el autocontrol en sus vidas. No olviden dejar su like si les ha gustado el video y suscribirse al canal para más contenido inspirador y reflexivo como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.